Sí, efectivamente. Ahí, eso es para el Chrome. Ya, muy bien. Entonces, partamos, yo creo, porque estamos en la hora hace rato. Vamos a acelerar un poquito el tramo. Ya, de todas maneras, les dejé abierto el Peer Deck, que veamos cuántas personas hay. No, está conectado. Veamos. Para que puedan completar ahí algunas actividades. De todas maneras, voy rapidito, ¿ya? Bueno, mientras carga aquí. Restableciendo conexión, no sé cómo. Ya, ahí. Todo. Más lo que se prepara uno y después todo cuando uno le pone play, guatea. Ahí está, somos 7, ya no lo que yo quisiera, pero bueno, esperemos que de alguna manera se puedan sumar algunos más. Ya, chiquillos, chiquillas, clase 9, para avanzar. Nuestra clase consiste en lo siguiente. Vamos a hablar un poco de magnetismo. Bueno, todo va a depender en todo caso de cuántas clases le destine a esto. Estoy tratando de evaluar si es que van a ser 2 o 3 clases, porque si bien puede que me falte algún contenido, o contenido que a lo mejor puede ser bien duro y más, no sé, quizá como importante, pensando un poco en la estrategia que uno debería seguir para la PTU, yo diría que igual no hay que darle tanta importancia a los contenidos como duros de magnetismo, porque aparecen rara vez. Entonces, si bien son preguntas como diferenciadoras, o sea que en el caso de que ustedes las respondan, prácticamente no las responde casi nadie en Chile, lo más probable es que esto les dé como un puntaje nacional en el caso de que ustedes estén trabajando al respecto. Lamentablemente los contenidos de magnetismo igual no se ven mucho. Entonces tendrían que tener en cierta forma suerte para tener que enfrentarse a una pregunta muy compleja. ¿Ya? Así que si les parece, y ahí lo podemos conversar después a lo largo del foro, ahí en el mismo Classroom, a lo mejor podemos tomar algunas decisiones de si tomarnos 2 clases o tomarnos 3 clases de magnetismo. ¿Ya? Pero la clase de hoy día consiste en imanes, fuerza de Lorentz, así como para, de alguna manera, tenerlo claro. No olvidar, por favor, que los peer deck van a ser nuestras metacogniciones, así que, por favor, completarlos de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué quiere decir la mejor manera? Yo les voy a dar una pauta el día 21, porque hoy día sus profes jefes, yo me incluyo, deberían darles algunas ideas de lo que va a ser el sistema de evaluación a partir del día 21 de septiembre. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque todas las asignaturas van a tener un protocolo nuevo para poder evaluar. ¿Ya? Así que la idea es que de alguna manera lo hagan a conciencia y no se olviden, la participación es clave. No solamente la participación en el foro o en el Meet, sino que en las mismas actividades. Eso se va a calificar en algunos casos. Entonces, obviamente, para que lo consideren. ¿Ya? Bueno, la clase de hoy día consiste en reconocer algunas propiedades del imán y las características del campo que vamos a llamar hoy día campo magnético. ¿Ya? Bueno, eso para partir. Eso es muy sencillo, muy, muy fácil. Lo malo es que tiene harta materia. La parte 2, comprender el origen del magnetismo a partir de la electricidad. Esto le vamos a dar muy breve, muy, muy breve, y les voy a mostrar un ejemplo porque lo tengo aquí en casa. Así que, en cierta forma, les puedo mostrar el experimento. Y la tercera, describir algunos fenómenos asociados a la fuerza de Lorentz, que la vamos a conocer hoy día. Es la fuerza más rara que probablemente van a conocer. Y bueno, en términos de la electricidad, que es cotidiano. ¿Ya? Esos van a ser nuestros primeros... ¿cómo se llama esto? Objetivos. Ya, bueno, conversamos un poquito de cómo estaban, pero interesante sería que las personas que están en Peer Deck me puedan compartir más o menos cómo están. A ver, vamos a echarle una miradita para que vean cómo están sus compañeros y compañeras. Muy bien, me encanta este lectivo, la mayoría está feliz. Espero que sea representativa, sí, porque son 9 estudiantes. ¡Ah! Hay alguien triste, ya espero que esa persona que esté triste, porque no lo vamos a evidenciar aquí. Bueno, a lo mejor si quiere compartir un ratito, se puede quedar al final de la clase, no sé, tirar la talla un rato, a lo mejor, no sé, uno puede ayudar ahí un poco. Los soñolientos o soñolientas, bueno, se entiende, por supuesto, temprano en la mañana, aunque no es tan temprano. Pero bueno, en fin, espero que este feedback que me están dando nos ayude a entender un poco más la clase de hoy día, porque veo que tenemos pensamientos o sensaciones un poco más positivas que negativas, ¿ya? Y los que están con más negativos, bueno, ánimo por cualquier cosa y, insisto, por cualquier cosita que puedan necesitar, uno está disponible aquí quizá para poder ayudar, en el caso que se pueda.
¿Ya? Bueno, revisión de la clase pasada, vimos lo último de electricidad, no olvidar conceptos de potencia y potencia eléctrica, no se olviden, I por B, PIB, Producto Interno Bruto mal escrito, por si acaso, para los que quieran aprenderlo ahí con alguna mnemotecnia. Y esto es asociándolo a la ley de Ohm. No se olviden que la ley de Ohm es BIR, ¿ya? Muy importante, es una de las leyes más claves para poder desarrollar su PTU. Eso fue nuestro concepto de potencia. Y también vimos el problema de la energía consumida o el trabajo en cierta forma, que lo pusimos con el signo W, y que era lo que aparecía en... brush, que era lo que aparecía en las cuentas de la luz. Acuérdense que lo que se cobra no es la potencia, lo que se cobra es la energía utilizada. ¿Ya? Ojo con eso. Y la energía utilizada en general la medimos en kilowatt hora por ser una unidad de medida un poco más, comillas, cotidiana en términos de los artefactos electrónicos. ¿Ya? Bueno, eso fue el repaso anterior, en cierta forma, muy sencillo. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda previo al comienzo de la clase, chiquillos, chiquillas. Google Meet, por favor, si me pueden compartir. ¿Dudas, alguna consulta o le damos nomás? Ustedes me dicen. Ya, pues. Por ahora no. Cristóbal dice no. ¿Los demás? No, sí, no, sí. No parece. Ya tenemos 2, bien, 3, muy bien, perfecto, ya, ok. Estamos entonces. Miren, una excelente motivación. Esto, miren, es una de las cuestiones más notables que yo pude quizá leer, no preparando solamente la clase, sino que es una de las cosas curiosas que uno debe saber, quizá, como para enfrentar la vida, tener alguna historia, socializar, son cosas bonitas, creo yo. Miren, él se llama Guillermo d'Orange o William d'Orange, que, bueno, en realidad es una paloma, bueno, un palomo. Y era un palomo que trabajaba para el servicio secreto británico. Y es un palomo que tiene condecoraciones por por el, por Inglaterra, en este caso por Reino Unido. Ya precisamente porque fue un pajarito que pudo volar aproximadamente 400 kilómetros. Impresionante esta cuestión, es una hazaña gigantesca. 400 kilómetros para poder devolverse a su nido y mandar un mensaje que salvó aproximadamente a 2.000 personas. Aproximadamente. Entonces, bueno, él tiene una medalla de honor y, bueno, tuvo, en verdad, porque ya murió. Y la pregunta del millón es, ¿cómo demonios lo hizo? ¿Cómo le hizo para que lo soltaran, mandara un mensaje y justo llegara donde tenía que llegar? ¿Cómo lo hacían las palomas mensajeras antiguamente? ¿Ya? Bueno, esto es algo interesante, como para poder compartir. Y, bueno, creo que vale la pena discutir algunas de las impresiones. ¿Habrán respondido algunos de ustedes en Pierde? Voy a echar una miradita. Veamos qué tal, voy a mirar por aquí. A ver. Oye, ¿los demás pueden escribir por el chat? A ver cómo lo hizo. ¿Pueden compartir un poco, no? Antes de mostrar la respuesta, porque si no voy a sugestionar su respuesta. ¿Alguien que se le ocurra cómo la hizo? Nadie en el chat. Voy a ponerlo por aquí, ¿eh? Ni idea, perfecto. No lo sabe. Una máquina, yo también coincido, una máquina. Sensores que utilizaban el campo magnético. Ya, ok, interesante, relacionando un poco la información de la clase de hoy. Algo en su nido y ocupan... Oh, perfecto, interesante. Dejan algo como en el nido y que les ayuda a guiarse. Muy interesante, muy buena afirmación. Bien, Damián, muy bien. Una forma de sentir el campo magnético. Son entrenadas, dice Ignacio en este caso. Sí, efectivamente, puede ser, ¿ya? Pero lo entretenido de toda esta cuestión, ya que aquí sale una frase también, un ave siempre puede volver a su nido en general. Ya, a pesar de que a lo mejor las distancias puedan ser cortas o puedan ser largas, en general un ave puede volver al lugar donde, comillas, nació. No todas, obviamente, pero buena cantidad de aves tienen sistemas como de mapeo y de navegación. Entonces, esto es algo interesante como para poder estudiar. Esto se ha llevado estudiando más o menos 100 años y obviamente implementándose, así como que lo están ocupando, hace unos 600, más o menos, una cosa por el estilo. Entonces, no es novedad que las aves tengan algunos sistemas de navegación que nosotros mismos no entendemos, ¿ya? Bueno, esa es la motivación de hoy.
Bueno, nuestra historia, chiquillos, chiquillas, como les dije, hoy día va a ser un poco rápida, porque esto es pura materia, literalmente es pura materia, así que ojalá que, bueno, mientras me están escuchando, que yo sé que no es lo mismo que estar en una clase y haciendo gestos y tirando la talla, bueno, tenga más o menos el mismo sentido y ojalá mi tono de voz les pueda ayudar a lo mejor a recordar. Y si no es así, bueno, obviamente el estudio es algo que les sugiero harto, ¿ya? Bueno, la historia parte en Magnesia. Magnesia es una pequeña ciudad en Asia Menor, ya que no existe obviamente hoy día, pero donde se tienen los primeros registros de que había algunas piedras que podían atraer objetos, ¿ya? Por supuesto, los griegos fueron los primeros en rotularlo, a pesar de que a lo mejor alguien lo descubrió antes, pero no importa, los griegos lo escribieron, así que en cierta forma ellos dejaron el primer vestigio. Bueno, la ciudad se llamaba Magnesia, y bueno, ahí viene el nombre magneto, precisamente, ¿ya? Que es lo que vamos a estudiar hoy día. Un magneto es un imán. Y bueno, ¿cuál es la gracia? Estas piedritas podían atraer pequeñas limaduras de fierro, trozos de fierro que en esa época ya se había inventado. Entonces, eso es una de las cosas entretenidas. Ahora, con el paso de los años, precisamente por la tradición, esta piedrita le pusieron un nombre especial precisamente por magnesia y le pusieron magnetita. La magnetita es la piedra que originalmente funcionaba como un imán. ¿Ya? Para que lo tengan claro ahí, y eso de alguna manera es un imán natural. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Por favor, denme feedback rápido así en Meet. Muy fácil, muy sencillo, ¿cierto? No, nada del otro mundo, ¿ya? No se olviden, por favor, de las palabras. Muchas gracias. Ya. Hoy día, miren, vamos a hablar de una cuestión que no necesariamente es formalmente de PSU, pero sí va a ayudar mucho a entender de qué se trata todo esto. Bueno, cada pieza o cada átomo que constituye algún material o cada sector de átomos tiene propiedades magnéticas, siempre. Y ese imán, por así decirlo, tiene una orientación que lo vamos a llamar con la letra B mayúscula. La letra B mayúscula después la vamos a llamar campo magnético. Ahí, campo magnético. Eso. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Un material va a ser más magnético que otro, por así decirlo, si y solo si sus sectores o ciertos sectores donde hay átomos que son susceptibles, por ejemplo, a convertirse como en imanes, están alineados. ¿Ya? Entonces, si los dominios que vamos a llamar ahora, estos pequeños sectores que están aquí, se llaman dominios magnéticos o regiones magnéticas, si estos dominios están alineados, entonces ese material se dice que es un imán, ¿ya? Y este imán tendría un norte y un sur que después es lo que vamos a nombrar como propiedades del imán, ¿ya? Entonces, palabras muy sencillas. Un material se va a comportar magnéticamente si sus dominios magnéticos están alineados, ¿ya? Como en este caso. Este es magnético, este no es tan magnético. ¿Ya? Entonces, insisto, si los dominios magnéticos están orientados más o menos al azar, en comparación a otro, ese material no es magnético, o principalmente no es magnético, y el otro material en donde sí están alineados, cada una de las partes o cada uno de los dominios magnéticos, entonces sí va a generar un campo magnético. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? 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 Ya. Un dato muy importante, muy importante. Cada átomo en sí, los átomos en sí, voy a ponerlo así, son imanes o son magnetos. ¿Ya? Todos tienen una propiedad de alguna forma magnética. Todos, absolutamente todos. ¿Ya? Ya sea por el spin o ya sea por alguna orientación especial que tengan. Entonces, un grupo de átomos puede formar dominios magnéticos. ¿Por qué les hago la mención? Porque los átomos, al ser entendidos como imanes, es como, por así decirlo, el pedacito más chico de imán que uno puede tener. Y si ellos se organizan, entonces obviamente ahí uno tiene un dominio. ¿Ya? Son cosas distintas. Un dominio son agrupaciones de átomos y los átomos en sí también son imanes. ¿Ya? Eso es algo importante. Bueno, y como para resumir ese comentario anterior, les tengo que decir, las propiedades magnéticas de un cuerpo dependen del material, o sea, de los átomos que está hecho, y de los dominios magnéticos que genera. ¿Ya? Así que eso como para partir. Y aquí nos metemos de lleno con el concepto ya como más peteo, por así decirlo.
es el concepto del imán. Ya, bueno, aquí yo puse un imán de herradura precisamente porque es más famoso, pero es más difícil de entender, que de alguna manera, les voy a mostrar algunos ejemplos después de otros imanes, así que no hay problema. Eso es solamente ilustrativo. Un imán, bueno, un imán en palabras sencillas es un artefacto o alguna configuración que, como ya les dije, tiene una cierta orientación de dominios magnéticos. ¿Ya? En general, se dice que tiene dos polos, un norte y un sur. ¿Ya? Bueno, el polo norte se le llama norte magnético y el polo sur se le llama sur magnético. ¿Ya? Ojo con eso. Algunas propiedades interesantes, que es muy parecido a lo que vimos en electricidad, que no es lo mismo, ojo, ¿eh? Magnetismo no es lo mismo que electricidad. Cuando se acercan polos iguales, hay repulsión. En cambio, cuando se acercan polos opuestos, los imanes se atraen. ¿Entendido hasta ahí, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? Muy, muy sencillo. O sea, seguimos las mismas reglas y por eso uno veía electricidad antes. ¿Ya? Tenemos 3 sí, eso creo que ya es un buen feedback. Ya, otra cosa súper importante. Si ustedes cortan un imán, voy a ponerlo así, supongamos que le pegan un corte así. Se fracturó el imán, que eso puede pasar. Lo que se va a formar como resultado, lo voy a poner aquí, no es un polo norte y un polo sur. Lo que se va a formar son dos imanes. Y voy a ponerle aquí. Así. ¿Ya? Ojo, eso es súper importante, eso es una pregunta casi PSU. Se lo digo tal cual porque es una de las cosas como claves, ¿ya? Cuando uno fractura un imán, lo que pasa es que se transforma en varios imanes o en dos imanes, dos o más imanes. No existen, y esto lo resalté aquí muy fuertemente, no existen los monopolos magnéticos. ¿Qué quiere decir un monopolo magnético? No existe un elemento material que solamente sea un norte y un material que solamente sea un sur. Eso definitivamente no existe. Hasta el día de hoy no se ha podido encontrar. ¿Ya? Y físicamente hablando, hay mucho trabajo tratando de encontrar esta cuestión. Lo malo es que las propiedades magnéticas probablemente no lo vayan a permitir. ¿Ya? Después les voy a contar por qué, probablemente en nuestra segunda clase. Ya, hasta aquí cómo estamos. Polo norte, polo sur, si se corta se forman dos imanes y no existen los monopolos magnéticos, no existen solo un norte y solo un sur. ¿Entendido? Chicos, chicas. ¿Bien? ¿Sí o no? Damián dice bien, los demás, chiquillos, chiquillas. Es materia amistosa, ¿por cierto? No es nada muy complejo. Ya, avanzo entonces. Ya, aquí esto es súper importante. Hay que acordarse de alguna de estas cosas. Seguimos en la memorística, ¿ya? Miren, existen distintos tipos de materiales. Ay, aquí me faltó compartirles algo para después. Ya, bueno, filo, después se los comparto. Existen distintos tipos de materiales. Los materiales que son susceptibles a un imán, o sea, que se sienten atraídos por él, y los otros que, bueno, son más o menos, que como que a veces se atraen y otras veces no, y los otros que derechamente no. ¿Ya? Entonces, esa clasificación va a depender obviamente del material, de un montón de propiedades, casi siempre depende de todas las propiedades eléctricas, magnéticas, químicas, depende de mil cuestiones, ¿ya? Pero lo que es importante, existen 3 clasificaciones grandes. Los materiales ferromagnéticos, y acuérdense de ferro por el fierro, y sabiendo que el fierro es un material que sí se atrae magnéticamente por la magnetita. Los materiales ferromagnéticos son atraídos fuertemente por un imán, y por eso lo resalto ahí. ¿Ya? Por ende, si se atraen fuertemente por un imán, entonces, miren, no vamos a hablar de momento magnético, hablemos de ¿cómo se llama esto? Los dominios magnéticos. Entonces, lo más probable es que en estos materiales los dominios magnéticos se puedan alinear, comillas, fácilmente. ¿Ya? Algunos ejemplos de materiales ferromagnéticos, bueno, el hierro o fierro, ¿ya? Sus aleaciones de distinto tipo, en muchos aspectos cualquier aleación con fierro es susceptible al magnetismo, y estos dos hay que acordarse un poco, el níquel y el cobalto. ¿Ya? Hierro, níquel y cobalto son principalmente los materiales de excelencia que son susceptibles a un imán. Hasta aquí, ¿cómo estamos, chiquillos, chiquillas? ¿Bien o no? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí?
Me pueden frenar si es que voy muy rápido, porque de todas maneras igual es materia como digerible, pero si están tomando apuntes puedo ir muy rápido. ¿Ya? Bueno, materiales paramagnéticos. No se olviden, por favor, esto es de quizá un poquito de química. La palabra para quiere decir lo que acompaña a, lo que está al lado de. ¿Ya? Entonces es como lo que está muy cerca de los materiales magnéticos, por así decirlo. Los materiales paramagnéticos son atraídos por imanes, sí, pero débilmente. Ojo con eso. Débilmente. Entonces, como que entre que sí y que no. ¿Ya? Bueno, la alineación de los momentos magnéticos o de los dominios magnéticos, más importante eso, ¿ya? Es parcial. Hay ciertas cuestiones que están como alineadas aleatoriamente, ¿ya? O desalineadas literalmente. Bueno, algunos elementos, estos no hay que acordarse tanto. Ya, yo diría que, miren, de las veces que yo he visto una PSU, jamás ha salido uno de estos elementos así como al tapete. Pero uno importante para poder acordarse es el aluminio. El aluminio es clave porque el aluminio funciona como un material paramagnético y por ende se usa como una herramienta que controla, en cierta forma, el magnetismo. No es completamente atractivo o no se atrae completamente, pero con ciertas propiedades o ciertos cambios uno puede cambiar esa tolerancia. ¿Ya? Eso es algo importante. Y, bueno, existen también los materiales diamagnéticos, que son derechamente los que no son atraídos por un imán, y aquí es famosísimo el tema del cobre, ¿ya? Muy famoso, y después, ojalá que lleguemos a esa clase, vamos a ver algunas propiedades del cobre en términos magnéticos que son súper, súper entretenidas, ¿ya? Bueno, tenemos eso. Obviamente la alineación de los dominios magnéticos es casi nula, son casi todas al azar estas cuestiones. Entonces, obviamente no presentan propiedades magnéticas. Y, bueno, aquí sale el agua, pero el agua tiene también componentes paramagnéticos. ¿Y por qué se los digo? Porque, miren, hay un efecto que se llama el efecto Chirios. No sé si conocen los Chirios o no. ¿Sí o no? ¿Han comido esas cuestiones? Yo el otro día me compré. Bueno, en fin, los Chirios son súper ricos, cereales muy, muy ricos. Bueno, no me financian la clase, pero son muy buenos. Y la cuestión es que si ustedes le ponen un imán arriba, en un plato, los chirios se comportan. Bueno, voy a poner un chirio aquí flotando en la leche. Ya, ahí hay un chirio. Si ustedes le ponen un imán arriba, bueno, obviamente esta cuestión tiene fierro y cuestiones, pues, así que obviamente se va a sentir un poco atraído. Pero lo entretenido es que el agua, o la parte de la leche, que está acá abajo, que debería ser un material paramagnético, o sea, diamagnético, perdón, que no se debería atraer o sentir atraído por un imán, sufre pequeñas curvaturas si es que ustedes le ponen un imán arriba. La leche, que está basada en agua, obviamente, va a tener pequeñas repulsiones o pequeñas atracciones dependiendo del polo que ustedes le pongan. Entonces, si ustedes lo miran así como de lado, poniéndole un imán arriba, van a ver que genera una guata. ¿Y por qué se llama el efecto Chirios? Porque cuando ustedes ponen un imán arriba, el Chirios se va como palollito, donde queda ¿cómo se llama? Esta cavidad del agua. Entonces se dieron cuenta de que eso aparecía, por ejemplo, en los bordes de un plato con Chirios. Bueno, cosas freaks que les puedo contar. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, entonces, ¿cómo estamos con el tema de los materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos? ¿Bien o no bien? Muy sencillo, ¿cierto? No, o sea, yo creo que no, es casi pura memoria, entonces aquí lo que hay que hacer es retroalimentar, mencionar, hablar. ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Un cuerpo gaseoso puede tener dominios alineados? Mira, casi me atrevo a decir no, porque un gas tiene movimientos aleatorios demasiado marcados, entonces alinearlo es complejo, pero sí puedes forzarlo, ¿cachai? Puedes hacer que un gas, al estar metido en un campo magnético, que es lo que viene ahora, sus partes sí se alineen y él sí se pueda convertir en un imán, y de hecho eso se hace para poder generar, por ejemplo, los lentes polarizados. Voy a ponerlo así. Los lentes polarizados, como ya les mencioné una vez, son lentes que tienen como líneas negra, transparente, negra, transparente, negra, transparente, negra, transparente, negra, transparente, cosa que de alguna manera funcionan como un polarizador, que eso lo vimos en la parte de ondas. ¿Y cómo le hacen para poder generar líneas tan finas? Bueno, generan campos magnéticos que alinean moléculas de un gas para que quede marcado el lente de esa forma. ¿Ya? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Ya? Bueno, avanzo.
Oh, esta me la voy a saltar, porque como es una pregunta PTU, la idea es que la puedan resolver ustedes por su cuenta ahí a lo largo del peer deck, ¿ya? Vamos a preocuparnos un poco más de la materia hoy día. Y el resto lo vamos a ver en la próxima clase, dependiendo si es que tienen dudas o no. Ya, pues, el campo magnético. Esto es clave. Esta cuestión es clave para terminar nuestra jornada, porque, miren, el campo magnético, de la misma forma que el campo eléctrico, es una especie de interacción que generan, en este caso, los imanes, a lo largo del espacio, ya alrededor de ellos. Por supuesto, no es visible por nuestros ojos, pero sí es visible por las limaduras de fierro. ¿Ya? O sea, si ustedes muelen fierro o si tienen a alguien que trabaja, por ejemplo, harto con cuestiones metálicas, lo más probable es que vayan a tener fierro molido por todos lados. Si ustedes le ponen un imán, lo que van a ver es esto, ¿ya? Este formato, por así decirlo, visual. Entonces, si ustedes tienen un norte y un sur, lo que ustedes van a ver es como un montón de líneas, o las limaduras se alinean de tal forma que generan una cosa como esta. Ahora, ¿qué es lo interesante con respecto a lo que se ve en el campo eléctrico? Acuérdense que el campo eléctrico uno podía tener una carga positiva y una carga negativa y describir su campo, y en uno salía y en el otro entraba. Pero uno los podía tener separados. En este caso, no. Como un imán no se puede fracturar, siempre van a tener en un imán esta forma, ¿ya? Como una forma cerrada, y que es bien interesante porque aparece también en las manzanas, ¿ya? En la forma de las manzanas, no sé si se han fijado que las manzanas tienen como una formita así, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, en un montón de artefactos electrónicos hay dentro un montón de cositas que están como enrolladas, ¿ya? La razón del por qué se enrollan es precisamente por el problema del campo magnético, que siempre va a ser cerrado, ¿ya? Eso es algo súper importante, insisto, el campo magnético siempre es cerrado, siempre. De donde sea que salgan líneas, se cierran en otro punto. Y ahora, ¿de dónde salen? Salen del positivo, o sea, del positivo del norte, perdón, y van hacia el sur. Eso por definición, porque como ustedes pueden ver, aquí en el mono, no, bueno, las limaduras de fierro nos muestran flechas, pues. La flecha la pusimos nosotros, ¿ya? Nosotros como humanos. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Hasta aquí cómo estamos? Campo magnético, norte salen, sur entran, siempre cerrados, ¿ya? Limaduras de fierro, etcétera, ¿sí? Chiquillos, chiquillas, ¿hasta aquí cómo vamos? Feña me dice bien, sí. Los demás, las demás. Vamos, vamos. Ya, pues. O yo me caí. No, no me he caído. ¿Bien o no hasta aquí? ¿O están apuntando? ¿Me caí? Ok. ¿Todo bien o no, chiquillos, chiquillas? Ah, ya, perfecto. Eso es algo importante. Muchas gracias, Jan. Tenemos un tiempito para copiar. Ya. Norte, sur, norte, sur. Me dicen cuándo, por favor, ¿ya? Denme la luz verde. Ah, otra cosa importante, las líneas del campo magnético no se cruzan. Muy importante. Son todas comillas paralelas entre sí. Una pregunta, Dime, Cristóbal. ¿y cuando junta dos imanes el campo sigue siendo el mismo o cambia algo ahí? No, ahí cambia. Ahora, obviamente si tú juntas dos imanes, por ejemplo, uno así, supongamos que se atraen, ¿eh? Porque si no se van a repeler y ahí el campo se vuelve un poco más raro, norte-sur. Si te fijas en esta parte de acá, en el medio, al juntarse un norte y un sur, al final es como si no existieran. En realidad se termina formando exactamente el mismo campo en ese aspecto. ¿Cachai? Ahora, cosas totalmente distintas son cuando tú tenés, por ejemplo, voy a ponerlo aquí mejor. Tienes un norte y un sur, y acá
un sur y un norte, y tú sabes que, por ejemplo, del norte van hacia el sur, y aquí también podéis tener alguna contribución, ¿cachai? Aquí el campo se complejiza, porque obviamente al tener dos imanes, la cuestión se vuelve re complicada, ¿cachai? Ahí. Entonces, ahí cuando, bueno, en general en la PS1 ustedes no van a encontrar esta clase de cuestiones, ¿eh? Pero para que lo tengan claro, porque realmente es complicado cuando aparecen varios imanes en términos del campo. ¿Ya? Pero esa es la idea. Siempre sale en un norte y entra en un sur. ¿Ya? ¿Estamos listos, chiquillos, chiquillas? ¿Tengo luz verde o no? ¿Sí? Ya me dicen que sí por ahí, ¿eh? Ya. Cosas importantes. Esto no lo vamos a ver con lujo y detalle hoy día, pero sí es importante que lo sepan. El campo magnético aparece a causa de cargas eléctricas que se mueven. O sea, si ustedes tienen una carga positiva o una carga negativa que se mueven para un lado, de alguna forma, no sé cómo sea, siempre esas dos van a generar un campo magnético de alguna forma. Siempre aparece. ¿Ya? Los campos magnéticos aparecen a causa del movimiento. No es una propiedad formal de la materia. Entonces ustedes van a decir, ¿y cómo entonces lo hacen las piedras? Bueno, las piedras generan, por así decirlo, voy a poner una piedra más piedra. Una piedra, al tener dominios magnéticos alineados de cierta forma, va a producir un movimiento de cargas en su interior. Y cuando se mueven cargas en su interior, uno que está mirando desde afuera le da la sensación de que tiene un norte y un sur. ¿Ya? Pero a nivel microscópico lo que está pasando, insisto, esto no hay que verlo completamente, esto queda como una mención. Cuando se mueven cargas, aparecen campos magnéticos. ¿Ya? Súper importante eso, muy, muy importante. Si se mueve una carga, aparece un campo magnético. Y aquí es la razón del por qué llamamos a toda esta materia o a toda esta unidad electromagnetismo. Porque por cada movimiento eléctrico que tenemos o por cada carga que se genera a través de la corriente, por ejemplo, entonces vamos a tener un campo magnético asociado. ¿Ya? Por esa razón, la electricidad y el magnetismo están fuertemente relacionados. En realidad son el mismo fenómeno, visto desde puntos de vista diferentes. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas, eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Insisto, no lo vamos a ver con lujo y detalle, pero basta con que sepan que una partícula cargada que se mueve va a generar un campo magnético, siempre, siempre, sin excepción. ¿Ya? Bueno, y para terminar esta diapo y ya acercarnos casi al cierre de nuestra jornada, muy importante es esto. Existe una fuerza que está vinculada a las partículas cargadas, que la vamos a llamar Q. Aquí esto es una carga, voy a ponerlo así. ¿Ya? Una carga que se mueve a una cierta velocidad y que está pasando por un campo magnético B. Oh. ¿Qué estoy diciendo con esto, chiquillos, chiquillas? Que si yo tengo un campo, que lo voy a dibujar así ahora, como este, el que está aquí dibujado, a lo mejor como el de estas líneas, así, que está aquí, y además de eso yo tengo una partícula, puede ser positiva, puede ser negativa, da lo mismo, y que se le ocurrió meterse por este campo, esa partícula va a sentir una fuerza, o sea, va a sentir que la están tironeando. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Todas las partículas cargadas que pasan por un campo sienten una fuerza. Todas. ¿Se entiende o no eso, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Mahoma. Ya, Mahoma, ¿en qué sentido? Miren, esto es como, a ver, supongamos que ustedes están patinando en el hielo, ¿ya? El hielo casi no hace roce, ¿cierto? Entonces, al estar patinando en el hielo, ustedes no tienen idea si es que hay alguna fuerza que a lo mejor los está haciendo frenarse, porque ustedes se propulsan y pasan de largo. Pero si en algún contexto, por ejemplo, ustedes tienen la pista de hielo y en otro lado, aquí hay pasto, si a ustedes se les ocurre meterse, por ejemplo, aquí, mientras están viajando por el pasto, o sea, por el hielo, con los patines, justo cuando lleguen al pasto, ustedes van a sentir una fuerza que los frena. ¿Cierto? ¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí?
¿Los demás? ¿Las demás? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que una partícula cargada, si se mueve libremente, no persigue nada. Pero si llega a un punto en algún sector del mundo o del universo donde aparece un campo magnético, entonces esa partícula va a sentir una fuerza para algún lado. Va a sentir que la frenan, que la mueven para un lado, para la izquierda, para la derecha, para arriba, abajo. Lo que estoy diciendo todavía no es hacia dónde va esa fuerza, porque eso está rotulado. Lo que le estoy diciendo es que cualquier partícula cargada que se meta a un campo va a percibir una fuerza. ¿Se entiende o no? ¿Eso sí? ¿Mejor? ¿Mejor ahí o no? ¿Sí? Ya. Y esa fuerza tiene nombre. Se le llama fuerza magnética o fuerza de Lorentz. ¿Ya? Ojo con eso, porque Lorentz es súper importante y para que se los dejo ahí como planteado para poder investigar, Lorentz está fuertemente relacionado con el problema de la relatividad. La relatividad de verdad, sí, pues no la que estábamos enseñando en común, la de real, ¿ya? Bueno, él es muy importante en ese estudio. Entonces, resumiendo, partículas que se mueven, partículas con carga Q, que se mueven a una cierta velocidad a lo largo de un campo B, sufren una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza de Lorentz. ¿En qué se mide la fuerza? Como todas las fuerzas se miden en newtons, la carga se mide en coulombs, la velocidad se mide en metros partidos por segundo, muy sencillo, hasta aquí todo bien, y aquí es donde viene la novedad, y esto está en honor a uno de los mejores, creo yo, el mejor inventor que ha tenido este planeta, y precisamente en el que mejor estudió este contexto, el contexto de los campos magnéticos. El campo magnético se mide en teslas, ¿ya? Con T mayúscula, por si acaso. Se miden teslas. Ahora, ¿qué demonios es un tesla? Bueno, ustedes pueden simplificar esta expresión, ojo con eso, que eso no es una multiplicación, ¿eh? Es un producto cruz, que después vamos a hablar de él. Pero si ustedes tiran todas estas unidades para allá, ustedes tendrían que el Tesla es un newton partido en coulomb por metro partido por segundo. O, de otra forma, si es que quieren, newton por segundo partido en coulomb por metro. Esta, chiquillos, chiquillas, es la unidad de medida más difícil que probablemente se van a encontrar en la PSU. Nunca ha salido, pero hay que tener claro que, bueno, es eso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas, hasta aquí? Profe, entonces, ¿cómo se llama? La B vendría siendo como la distancia, por lo que entendí, ¿o no? ¿Cuál B? ¿B corta o B larga? La B larga, porque la B corta es la velocidad, ¿no? Ya, claro, la B corta es la velocidad. La B larga es este campo, mira, aquí te lo voy a dibujar. Es el campo magnético, esa cosa invisible, ¿cachai? Que está alrededor de un imán. Como cuánta intensidad tiene ese campo, se le denomina con la letra B. Ya, y eso nos deberían dar en el ejercicio, ¿cierto? No deberíamos sacarlo. Exacto, a ti te van a dar un número. ¿Cachai? Ahora, como pasa a ver, una cosa interesante. Mira, por ejemplo, si en un mismo sector del espacio tú tienes varias líneas de campo, por así decirlo, muy juntitas, este campo es grande en comparación al mismo sector de espacio que tiene solamente dos líneas, por así decirlo. ¿Cachai? Este es un campo chiquitito. En la intensidad del campo se mide con cuántas líneas se juntan, por así decirlo. ¿Se entiende? Se entiende. Ya. Bueno, esto da para más. Ojo con esto, chiquillos, chiquillas, porque esto da para más. Insisto, toma más tiempo. Por eso les digo, hoy día es la mención nomás. Próxima jornada vemos como más profundidad de todo esto. ¿Ya? Bueno, aquí les puse un ejemplo para que lo tengan claro respecto de cómo se ve el campo magnético en la realidad, formalmente, y cómo nosotros lo idealizamos, que es lo que yo les he estado dibujando hace un buen rato, ¿ya? Lo dejé aquí como para que sepamos si es que, o bueno, ustedes me pueden dejar el registro en Peerdex si es que se entiende o no se entiende, ¿ya? Y en el caso de que ustedes me digan que no, bueno, lo vamos a repasar la próxima jornada, pero esa es la idea, ¿ya? Insisto, las líneas de campo son cerradas, o sea, no disparan hacia el infinito y no vuelven nunca más, salen de un norte y se cierran en un sur. Muy importante eso, siempre, siempre, siempre es así. ¿Ya? No es lo mismo que la electricidad y el magnetismo. Bueno, un problema para que lo puedan desarrollar en su jornada de estudio. Y bueno, ya cerrando, que esto es lo último. Nuestro campo magnético terrestre. La Tierra sabemos que tiene un campo magnético. Y como yo ya les dije,
Los campos magnéticos aparecen a causa del movimiento de cargas, y eso es lo más entretenido que hay, porque cuando ustedes tienen la Tierra, voy a dibujarlo aquí, miren, el hecho de que exista un campo alrededor de la Tierra es una evidencia que de alguna manera a nosotros nos da muchísimas pistas del qué es lo que pasa en el interior. Porque en el interior, yo ya les dije, bueno, los imanes naturales tienen dominios magnéticos alineados, ¿ya? Pero la Tierra no es un imán así tan fácil. La otra forma de generar un imán, además de esta, como alinear dominios magnéticos, la otra forma, acuérdense, es movilizar cargas. Mover cargas de alguna forma, ¿ya? Entonces, el hecho de que la Tierra tenga un campo magnético, que son estas líneas alrededor de la Tierra que parecen como una manzana, nos dan pistas claramente de que el núcleo de la Tierra debe estar rotando. Tiene que estarse moviendo de alguna forma. Y eso es una realidad, en cierta forma es una realidad. ¿Ya? Nosotros sabemos, y eso lo vamos a repasar después quizá un poquito en la parte común, el núcleo de la Tierra, para que ustedes lo sepan, consta de dos capas. Una capa externa, que es fluida, y una capa interna, que es sólida. Y eso, de alguna manera, confirma, o está confirmado precisamente por esto. Porque al tener un fluido por fuera, les va a permitir dar vuelta ese como piedra metálica que está dentro. Porque el interior de la Tierra probablemente tiene mucho fierro. Mucho. ¿Ya? Entonces, y como sabemos que el fierro es un material ferromagnético, entonces claramente va a generar este imán. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Chiquillos, chiquillas. Si tenemos un líquido ahí y justo dentro un sólido, entonces va a permitir que gire. Es tremendamente lindo esta parte. ¿Ya? Bueno, voy a seguir afirmando algunas ideas aquí, Jan, para que en el caso de que te queden algunas cosas medias sueltas, a lo mejor las podamos reforzar. Miren, el campo magnético terrestre es una de las cuestiones más enigmáticas que hay. De hecho, lo voy a poner acá. Nuestro campo magnético, como les digo, ¿puedo rayar aquí? Sí. Nuestro campo magnético tiene unas rarezas, por así decirlo. Este es el campo, o sea, el polo norte terrestre. Pero lo entretenido es que no está alineado con el polo magnético. Y no solo no está alineado, como ustedes pueden ver, el polo sur magnético coincide más o menos con el polo norte geográfico. Están dados vueltas. Eso es algo súper entretenido, ¿ya? Contrario a lo que uno podría pensar, que el polo norte terrestre coincide con el polo norte magnético y por eso las brújulas funcionan. No, no es tan así. Y no solo eso, el polo sur magnético coincide con el norte geográfico, más o menos. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? Es súper interesante, muy entretenido. Ya, ahora, otra cosa también muy relevante. El polo magnético, o cualquiera de los polos magnéticos, a lo largo de la historia ha ido cambiando. No se mantiene fijo. De hecho, a lo largo de la historia ha ido cambiando muchas veces. Muchas veces. De hecho, hoy día se está moviendo. Se va moviendo en distintos sectores. ¿Ya? No es fijo. Y eso tiene sentido porque obviamente el núcleo de la Tierra es el que se está rotando. Y la rotación no tiene por qué ser fija. Puede ser hacia arriba, puede ser girante, lo que sea. ¿Ya? Así como, y voy a ocupar el ejemplo del Jan, es como un trompo, o sea, es como un trompito. ¿Ya? Y el trompo también va tambaleando algunas veces. ¿Ya? Claro, o sea, Jan, efectivamente hay algunos de estos efectos que hacen que la Tierra se mueva como este de trompo, ¿cachai? Obviamente los tiempos son mucho más extensos, pero sí, esto afecta. Esto afecta. ¿Ya? Bueno, cosas también interesantes. Muy interesantes. Existen ciertas bacterias, muy interesantísimo esto, de verdad, súper, súper choro. Existen ciertas bacterias que tienen dentro magnetita y por ende tienen cierta susceptibilidad al campo magnético terrestre. Entonces ellas saben dónde está el norte, por ende se pueden orientar de cierta manera. ¿Y por qué se pueden orientar? ¿O para qué podrían querer orientarse? Para buscar lugares donde hay más luz, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente si tú tienes ¿cómo se llama esto? Un imán, tú tenés como una brújula interna, entonces obviamente te sirve para orientarte y te da una característica privilegiada por sobre otras bacterias, por ejemplo.
Así que, bueno, este tipo de bacterias se llaman bacterias magnetotácticas, para que lo tengan ahí más o menos dando vuelta. Y uno de los comentarios más notables, esto todavía está en estudio, ¿eh? Pero se dice que las aves tienen una proteína que se llama CRI4, que probablemente esté en los ojos de las aves. Se ha encontrado en varias aves migratorias, por si acaso, por eso se sospecha que es algo así. Y que no solamente estarían sintiendo el campo magnético como lo hacen posiblemente las palomas, que las palomas en su pico parece que tienen un sensor magnético aquí, ciertas proteínas que reaccionan en base al campo magnético. Hay algunas aves que tienen la posibilidad de verlo. Insisto, esto está en estudio y es algo que quizá a lo mejor alguno de ustedes quiera meterse como en el área, pero es una de las cosas preciosas que les puedo comentar, porque si esto es verdad, entonces las aves migratorias más relevantes, como por ejemplo el albatros, que son cosas que viajan grandes distancias y sabemos que tienen sistemas de navegación, no solamente tienen un sensor así como en las patas o en las plumas, literalmente ven el campo magnético de la Tierra. ¿Ya? Entonces, eso es una de las cosas choras como para poder contar. ¿Ya? Bueno, eso a grosso modo. En esta diapo, en Peer Deck, por si acaso, les compartí una animación muy interesante respecto de cómo atender el problema del campo magnético y que lo puedan ver, ¿ya? Pero, bueno, esto, si bien le vamos a como poner énfasis la próxima clase, miren, me voy a enfocar solamente en este sector, ¿ya? La fuerza magnética, o voy a ponerle el campo magnético, para que no se compliquen tanto. Si nosotros tenemos una corriente eléctrica hacia allá, o sea, las corrientes eléctricas aluden a cargas positivas, ¿ya? Si las cargas positivas se mueven para allá, por ende los electrones se mueven para el otro lado, ¿ya? Van a generar un campo magnético en una cierta orientación. ¿Hacia dónde va este campo? Ese campo va a decir que sigue la regla de la mano derecha. Así que yo sé que, bueno, esta regla aparece por todos lados, ¿eh? Pero aquí tenemos un plus. Existe una regla de la mano derecha y una de la mano izquierda, que después les voy a contar de qué se trata. Pero quedémonos con esto, que si hay un cable que tiene movimiento de cargas hacia un cierto lado, que en este caso pensemos que son cargas positivas, el campo magnético generado por esas cargas va a ser alrededor de ese cable, siguiendo el dedo gordo, vaya, y por así decirlo, miren, se lo voy a dibujar aquí. Esta corriente viene hacia nosotros, así que por eso le pongo ese puntito. ¿Se entiende lo que acabo de poner o no? El vector que sale de la pantalla. ¿Sí? ¿Chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Hacia acá va la corriente. Sale de la pantalla. ¿Sí o no? ¿Chiquillos, chiquillas? Porfa. No me responden. Ya, bueno. Voy a cerrar. Bueno, si tienen un cable que está viniendo la corriente hacia nosotros, sale de la pantalla, el campo magnético generado por esas cargas es así. Es rotante. ¿Y qué estoy dibujando con estas flechitas? Muy importante. Ups, aquí. Cada una, la punta de la flecha es un norte, la cola de la flecha es el sur. La punta de la flecha es un norte, la cola de la flecha es el sur. Y así sucesivamente. ¿Se entiende o no lo que acabo de hacer? Chiquillos, chiquillas. Insisto, un cable, como mueve cargas, entonces va a generar un campo magnético alrededor. ¿Cómo se ve ese campo magnético? Si la corriente sale de la pizarra o sale de esta pantalla, entonces va a generar un campo magnético rotante. Y aquí es donde tengo la parte más entretenida de esta clase, creo, ¿ya? Porque ya en cierta forma estamos listos. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que puedan trabajar. Esto queda propuesto para el cierre. Miren, previo al cierre, porque voy a dejar de presentar y voy a presentar con con el iPad. Voy a ver si es que me funciona, pero si no, guateo nomás. Ya, yo creo que lo voy a hacer aquí. Podré presentar en el iPad. Presentar pantalla. Ah, no, nada. Voy a hacerlo con la cámara. Ahí. ¿Me ven o no? Ah, sí, estoy al revés. ¿Me ven, chiquillos, chiquillas? Al revés, pero se ve.
Sí, no importa, sí. Aquí, miren, voy a tener... Lo que yo tengo aquí... Ups, no lo tengo aquí todavía. Ahí. Pero no. ¿Qué es lo que tengo ahí? Una bruja en el techo que tiene ahí. Oh, una brújula, está en el techo. Sí, es una brújula. Miren, y lo que tengo aquí es una pila, y aquí tengo un cable. Para que vean que efectivamente esto es cierto. Yo les dije, si pasa una corriente, se genera un campo magnético. Entonces, voy a acercarlo un poquito más. Vamos a ver si funciona. Creo que voy a poner un... Ahí. Creo que ahí se ve, ¿cierto? Ahí está la brújula apuntando supuestamente hacia el norte. Aquí está la pila y el cable. Los voy a conectar acá, tal cual. Y vean si es que de alguna manera pasa algo, miren. Uy. Ah, espérense, que se me desconectó. Ahí. Ay, chuta. Ese fue yo, perdón. Ya, tranquilo, tranquila la brújula, tranquila. Ya, está apuntando hacia el norte, más o menos. Ya, miren, voy a poner un campo aquí. O creo que voy a poner un campo. ¿Cacharon, no? Está pasando la corriente por culpa de la pila. Y de alguna forma esta corriente está influenciando la brújula. Este fue un descubrimiento bien raro, hace un tiempo atrás. Pero con este experimento cacharon que el tener corrientes eléctricas generaba campos magnéticos, y entonces encontraron un vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Entonces fue realmente súper interesante el hecho de observarlo, y aquí partió una rama entera de estudio que es la que ustedes están estudiando el día de hoy, que es el electromagnetismo. ¿Ya? Bueno, quería comentárselos en verdad porque, bueno, no puedo evitar tener entusiasmo por esta clase de cuestiones, pero, en fin. Y colorín colorado, esa fue nuestra clase de hoy. No alcancé a terminar el ticket de salida, pero está bastante sencillo. Si quieren lo pueden hacer ahora. Muy sencillo. Este lo pueden hacer con la clase que tenemos ahora. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, niños, niñas? ¿Poner la cámara? Yo tengo una pregunta pequeñita. Tírala, Cristóbal, dale. El plástico del cable, como para ser un aislante, para que sea aislante el cable. Pero hay ¿Ya? como un material que sea como aislante de campo magnético. Oh, qué buena pregunta. No existe. No existe y no puede existir. Por las propiedades magnéticas, por las propiedades del campo magnético, no puede existir. Y de hecho, lo entretenido de que esa propiedad sea así es que esta es la razón del por qué hoy día la física nuclear, no sé si ustedes están al tanto, pero hace poquito comenzó la construcción del primer reactor de fusión nuclear que existe en este planeta. Se va a demorar como 10 años en construirse, más o menos, 10 a 15 años. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de construir un sol en miniatura. Y uno dice, pero ¿y cómo van a construir un sol si el sol es el creador de los materiales? ¿Dónde lo vaya a contener? No se puede contener al creador de los materiales. Bueno, y la forma de poder hacerlo es generando un campo magnético tan intenso de que, por ejemplo, tú restrinjas el espacio del reactor o del plasma que está dentro con un campo magnético que mantenga a raya las cargas. ¿Cachai? Entonces así es como el Doctor Octopus de Spider-Man. Ya, la misma. Pero la gracia de tener un campo magnético que no tenga un aislante, por así decirlo, porque es como invisible y aborda todas las cosas, es precisamente eso. ¿Cachai? Que lo puedes tener y puedes contener cosas sin tocarlas. ¿Cachai? Buena pregunta. Ya, ¿más dudas, más consultas, chiquillos, chiquillas? Oye, por si acaso, ¿pueden hacer el ticket de salida? Con lo que tenemos ahora, pueden hacerlo. No es necesario pasar por todo el PIRDEX, pero pueden
pueden realizarlo en el caso que quieran. ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? Estoy mirando el chat también. Otra preguntita pequeña. Dale, Cristóbal, tírala nomás. Cuando entra el magnetismo con gravedad, ¿pasa algo raro o no se ve? Magnetismo con gravedad. Mira, sí, siempre van a haber cosas raras cuando se ponen en pugna estas dos fuerzas, pero mira, el magnetismo, pucha, es que todo va a cambiar cuando se los cuente la próxima clase. El magnetismo no es una fuerza en sí. No, el campo no aparece por cualquier cosa. De hecho, pucha, adelantándoles un poquito el tema, es como lo que pasa con las hormigas. Voy a ponerle un caso, suponiendo una hormiga que va dentro de un auto. Creo que este ejemplo se los he dado, pero cuando una hormiga va dentro de un auto y el auto está detenido, supongamos que un auto tiene esas cuestiones para colgar no sé, los típicos pinos para el olor. Ya, ahí. Y tú tenías una hormiga aquí mirando. Ahí, ya lo que sea. Si el auto avanza hacia adelante después de haber estado detenido, esa cuestión se va a ir para atrás, ¿cierto? Y la hormiga va a creer que hay una fuerza ahí, ¿cierto? Me lo estoy imaginando, pero no lo estoy viendo. Ah, ya, ok, bueno. Me lo estoy imaginando. Entonces, la hormiga, cuando esta cosita para el olor se vaya para atrás, la hormiga va a creer que hay una fuerza asociada y que la está moviendo mágicamente, ¿cachai? No, porque la hormiga es insensible al movimiento del auto, no siente esa clase de inercia, por así decirlo, o ese cambio en la inercia. Entonces, lo que pasa aquí es que la percepción de la hormiga está haciéndola creer que hay una fuerza acá. El magnetismo es exactamente lo mismo. Es una percepción a causa de que hay movimiento de cargas que, insisto, en la próxima clase se los voy a dar a entender un poco mejor. Pero para poder entender el magnetismo, así a grosso modo, hay que entender un poquito de relatividad. Que el magnetismo aparece por culpa de que el espacio y el tiempo se contraen o se dilatan a causa de la velocidad de las cargas. Así que es literalmente relatividad full. ¿Ya? Entonces ocurre lo mismo que en la fuerza centrípeta. Es como la misma idea. Sí, pero esto es mucho más fuerte, porque aquí hay contracción del espacio y dilatación del tiempo asociadas. O sea, aquí hay viajes en el tiempo en la explicación que les voy a dar la próxima semana. Es así de power. Me parece. Así que muy entretenido. Niños, niñas, más consultas. Voy a dejar de presentar. Pueden hacer el ticket de salida, insisto. Es perfectamente asible. Hay una pura pregunta y basta con la que tenemos hoy día en nuestra clase. Pueden hacer su ticket de salida. No se olviden que tienen estas 2 semanas porque la próxima semana no hay clases. ¿Más dudas, más consultas, chiquillos, chiquillas? Vamos a revisar este ticket la próxima jornada. ¿No? ¿Sí? ¿No? Voy a dejar de grabar, ¿eh? Creo que estamos.